Saludos, saludos cordiales, amigos de Huaraz, Ancash y el mundo. Es un gusto estar nuevamente con ustedes hoy sábado 15 de abril del 2023. Pilar, muy buenos días. ¿Qué tal, Guido? Muy buenos días y también damos el saludo respectivo a quienes nos sintonizan hoy a través de las plataformas de cable en DKR 46.2 y en las plataformas del Facebook, Huaraz Informa, ABC Noticias y lógicamente Radio San Sebastián. Un fin de semana bonito pero recargado, ¿verdad? Bueno, y un soleado día el de hoy, ¿no? Así es que un fin de semana con un sábado que invita a poder servirse un chochito, un cevichito o de repente unas gaseositas heladas. ¿Cómo no? Vamos con lo nuestro. Bien, como ya es de costumbre, nosotros vamos a dar inicio con el resumen de las principales actividades, pero antes de ello, con nuestro editorial. Nuestra palabra, ¿no? Ah, sí, nuestra palabra. Más de lo mismo, muchas cáscaras y pocas nueces. Aunque la expresión pueda no ser muy agradable para los políticos y los funcionarios públicos, en política, los 100 días de gracia que la oposición, la opinión pública y la prensa hemos acostumbrado en los últimos años otorgar a los nuevos funcionarios públicos para que se adapten al manejo de las instituciones a las que han ingresado a gobernar desde el primer día del presente año, merece un análisis y verificar si están en el camino correcto o es que todavía no encuentran la sintonía con el compromiso asumido con la población. En nuestro caso, en esta semana se cumple ya los 100 días de gestión de nuestros gobernantes, ¿no? 100 días de gracia o de pacto tácito que la oposición, la opinión pública y los medios de prensa hemos concedido a los recién estrenados gobernantes, como el caso de Coqui Noriega en el gobierno regional, David Rosales en la Municipalidad Provincial de Huaraz y Ladislao Cruz Villachica en el Distrito de Independencia, aun cuando también debemos decir que la población ya no entiende de más plazo que el inmediato. 100 días son más de 3 meses y en ese tiempo los nuevos gobernantes quienes llegaron a ocupar estos cargos por una abrumadora mayoría han tenido el tiempo suficiente en la toma de decisiones para pasar de las palabras de la campaña a los hechos de la realización, donde el ciudadano común y corriente hoy sabe que el papel y los discursos lo aguantan todo, pero el tiempo del que disponen para demostrar que sí cumplirán con lo ofrecido es bastante corto. Ancash, Huaraz e Independencia no están para tiempos muertos. El tiempo apremia y se exige de sus gobernantes dos cosas elementales. La primera, cómo se han encontrado las gestiones de sus antecesores. Es importante conocerlo, porque no debe haber borrón y cuenta nueva. Y en segundo término, cuáles serán las coordenadas que marcarán la diferencia en el desarrollo de nuestros pueblos. De no ser así, estaríamos lamentablemente en lo mismo de siempre. Coqui Noriega es contador público y exalcalde de Acochaca. Generó esperanzas y expectativas en el pueblo ancachino por la juventud que tiene y de ser egresado de nuestra primera casa superior de estudios, la UNASAM. Sin embargo, transcurridos estos primeros 100 días de gestión, no ha dado muestras de cambio en la tanta campaña pregonada. Transcurridos estos primeros 100 días, su gestión no ha despegado. Lamentablemente, las promesas de reactivar los proyectos paralizados han quedado flotando en el aire de la promesa electoral. Sus intenciones de hacer un giro profundo en el manejo de la región con una vorágine de cambio tampoco logran aterrizar en la realidad. La percepción que se tiene de su gestión es que no han empezado a solucionar los problemas de la región y no han establecido una hoja de ruta que muestre un rumbo claro. Además, su estilo de gobierno no ha marcado diferencia con las últimas gestiones que acabaron envueltas en escándalos de corrupción. No solo basta proclamar cero corrupción, si es que no se es transparente en lo que se hace, ya que si usted ingresa a la página de transparencia del gobierno regional, no se encuentra la información requerida o es que es tardía su publicación. Es más, no se nota una carencia de comunicación de sus órganos comunicacionales con la población. Le recordamos al señor gobernador que la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo. Los órganos de línea y las direcciones sectoriales no han demostrado hasta hoy
¿Cuál es el camino para alcanzar la visión de futuro? Siguen como las de antes, que solo sirven para firmar memorándums y no para trazar objetivos de desarrollo. Urge una reorganización del aparato burocrático. Y en lo que respecta al alcalde de Huaraz, nos referimos a David Rosales Tinoco, quien además es maestro y periodista deportivo. Las cosas son lamentablemente aún peor. Esto no ha logrado empatizar con la población por la soberbia puesta de manifiesto en varias ocasiones ante la población y ante su propio consejo municipal. Lo que es peor aún es que ha dado muestras de desconocer lo que es gestión pública. Cada vez que da una declaración, estas muestran que solo está premunido de buenas intenciones, pero que aún no aprende a gobernar la ciudad, cuyas funciones son completamente para atender. Han pasado 100 días y no percibimos que se ha empezado a solucionar los problemas que tiene la ciudad de Huaraz. Pareciera que los planes de gobierno solo sirvieron para llegar al cargo. El transporte urbano, el comercio ambulatorio, el terminal terrestre, el cementerio, la seguridad ciudadana son uno de los tantos y principales problemas que el ciudadano espera que se afronten, a los que habría que agregar la falta de una adecuada o de un adecuado ordenamiento urbano y la determinación de zonas de expansión, como también el control en la comercialización de productos de pan llevar y la sanidad de los mismos. Están en los requerimientos de los ciudadanos. Y en cuanto a Ladislao Cruz Villachica, alcalde del Distrito de Independencia, quien además es maestro, abogado y periodista profesional, no cabe duda que la experiencia de haber ocupado el cargo en épocas pasadas le ha servido de mucho para empoderarse en el cargo y también en la opinión pública, aun cuando no ha logrado cuajar un buen equipo de funcionarios que lo acompañen en un ritmo de aceleración continua para resolver los problemas de este distrito. Para ello, señor alcalde, debe escuchar los buenos consejos y desprenderse de los ayayeros. El inicio del pavimentado de la carretera Huaraz-Paria-Wilcahuaín, aun cuando es una obra de la gestión pasada, lo ponen en la atención positiva de la población, pero deberá subsanar compromisos de ejecución de aspectos complementarios no previstos en el proyecto global, que no solo deben ser absueltos, sino también denunciando a quienes hacen mal su trabajo. Las pequeñas obras, si bien satisfacen a determinados grupos ciudadanos, estas muchas veces no son integrados o integradoras del desarrollo de toda la comunidad en el Distrito de Independencia. Se necesita constituirse en el principal eje económico del Callejón de Huaylas por poseer casi todos los servicios de una ciudad que demanda. Allí tendrá que tomar las decisiones respecto a la avenida Centenario, que por 53 años ha sido abandonada por anteriores gestiones. Los vecinos están prestos a ser parte del desarrollo económico y para ello deberán plantear un proyecto que busque unidad y desarrollo del distrito antes que satisfacer algunas demandas de algunos cuantos vecinos. En lo concerniente a regidores y consejeros de las gestiones que nos estamos refiriendo, su trabajo ha sido nulo, mostrando un desconocimiento total de las leyes orgánicas, tanto de municipalidades como de gobiernos regionales. Sendas comisiones se han nombrado y nada han producido. La población espera mucho de ellos en cuanto a la fiscalización que deben realizar, no solo de sus gobiernos, es decir, no solo estar detrás del administrador de la institución, sino de los servicios que se ofrecen en la comunidad. Aquellos que están detrás de las obras están en la mira del ojo avisor de la prensa y de los ciudadanos. Finalmente, es oportuno señalar en favor de las nuevas autoridades que les ha tocado dirigir un gran barco en medio de una verdadera y compleja tormenta política. Las protestas antigubernamentales, las emergencias por huaicos y lluvias, la crisis económica post-pandemia, entre otros, son parte de los retos que tendrán que afrontar. De lo contrario, el que más tiende a perder es Lalo Villa, quien por arrastre llevó al alcalde provincial y al gobernador regional, que si no se empoderan, sus cálculos políticos futuros se podrían ver reducidos. Esto desde luego es nuestro punto de vista. ¿Y usted, amable oyente, amable televidente, qué opina?
Bien, a continuación vamos a proseguir con el segmento Ustedes nos informan y nosotros comentamos. Bien, y tenemos una serie de datos que compartir con ustedes antes de ingresar a nuestra primera entrevista con el colega Omar Robles. La conectividad en nuestra región es cada vez más deficiente, Pilar. El anuncio del gobernador de Ancash de mejorar la banda ancha del Internet constituye el primer paso para superar el deficiente servicio que se cuenta en nuestra región. Ahora bien, esto no solo debe quedar en anuncio, por el contrario, se debe informar permanentemente qué gestiones se vienen realizando al respecto. No olvidemos que en la mayoría de nuestros pueblos del interior la señal del Internet con la que contamos es demasiado lenta y requiere de más antenas, como del adecuado uso del espectro radioelectrónico, que se desperdicia con el acaparamiento que hacen los medios nacionales con sede en la capital de la República. Una banda blanda ayudaría con emprendimientos locales a superar esta deficiencia e interconectar a toda nuestra región. Hay ejemplos claros sobre esta banda blanca, la que utilizan los colombianos, que tienen en el interior una serie de distritos alejados, localidades alejadas, donde utilizan las bandas que no son utilizadas por las emisoras nacionales. Tú habrás visto en algún momento que has salido al campo que las televisoras, por ejemplo, Panamericana, Latina, no llegan a la totalidad de distritos, pero ellos tienen la autorización en todo el país para una banda que ocupan. Sin embargo, en determinadas localidades no es utilizada, de manera que ese espectro, ese espacio, es utilizado en Colombia. Igual cosa podría hacerse en nuestra zona. Así es, y a la fecha la tecnología 5G en el Perú solo es aprovechada por el 1% de los usuarios de Internet a nivel nacional, ello debido a la carencia de infraestructura de redes y al reordenamiento que debe efectuar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la adjudicación de más espectro radioelectrónico. Solo ciudades como Trujillo y Arequipa, además de Lima, tienen este tipo avanzado de tecnología. Aspirar a contar con tecnología 5G no solo permitiría una mayor velocidad de latencia, sino por el contrario, cabría la posibilidad de atender en simultáneo una enorme cantidad y variedad de dispositivos conectados. La 5G es la plataforma perfecta que puede permitir incluso desarrollar cirugías a distancia. El monitoreo también de maquinarias y operarios en sectores como la minería o la programación del alumbrado eléctrico, entre otros tantos, de manera tal que Antamina puede ser un buen aliado para conseguir mejorar el Internet de nuestra zona. No olvidemos que fue a través de esta empresa que llegó a Goraz la fibra óptica. Y en cuanto al gobierno, mediante ley 31720 se ha creado, como es de conocimiento de público, el canon del agua. Una noticia que no ha merecido la atención de la colectividad y la burocracia. Es la promulgación de la ley del canon hídrico, que es la participación efectiva y adecuada de la que gozan los gobiernos regionales y locales del total de los ingresos y rentas obtenidas por el Estado por la explotación económica de los recursos naturales. Dicho de otro modo, se amplía el canon hídrico a los ya existentes como el canon petrolero, el gasífico, el forestal, el pesquero, el hidroenergético y también el minero. Como se recuerda, a la OCDE en el informe de gobernanza del agua en el Perú señala que la conservación de las cuencas hidrográficas no solo tiene un impacto en la preservación del ambiente, sino también en la sostenibilidad de las actividades económicas que hacen uso del recurso hídrico. La ley además señala que los trasvases, cuando se direccionan recursos hídricos fuera del ámbito de la cuenca, en el caso nuestro fuera de la cuenca del río Santa, al igual que cualquier otra cuenca, está delimitada por la divisoria de aguas o Divortum y Aquarum. En consecuencia, Chavimochic, Chinecas y Sedalip, por citar, trasvasan aguas fuera de la cuenca del río Santa y por ende, de acuerdo a esta ley, serían pasibles del pago del anhelado canon hídrico, ¿no? También es necesario tener presente que el mayor generador de agua con caudales regulares a nivel nacional es Ancash, en mérito a nuestras cordilleras nevadas, siendo los mayores aportantes al río Marañón con el Pushca, Mosna y otros afluentes, y al río Pativilca con los aportes de la cordillera del Huayhuash.
Por tanto, el canon hídrico no solo debe responder a la necesidad de cubrir una brecha de financiamiento para la conservación de las cuencas, la cual debe ser cubierta por distintos mecanismos de recaudación, sino también porque el agua es el insumo principal de distintas actividades económicas. En habidas cuentas, esta norma, que debe ser reglamentada por el Ministerio de Agricultura en los próximos 90 días, determinará los mecanismos y las cuencas de las que se hace uso del recurso hídrico, susceptible de pagar un canon por este bien natural. Bueno, pasando también a otro punto, funcionarios arreglan cifras de arribo de visitantes para justificar su trabajo. Esto relacionado justamente con el turismo. La Semana Santa, ¿no? Es que una vez más, como ha ocurrido en los últimos años, se maquillan cifras de arribos de visitantes para justificar el deficiente trabajo que realizan los encargados de promover el turismo hacia los pueblos del Callejón de Huaylas. La cifra de la Distretour, más de 5.500 visitantes, con las del Parque Nacional Huascarán, 11.000 visitantes, difieren enormemente. ¿Cuál es la razón? Seguro justificar la campaña realizada a última hora. Lo cierto es que los buses que arribaron en la ciudad de Huaraz el día jueves 6 de abril no fueron más de 20 durante todo el día, que a razón de 60 pasajeros por bus hacen un total aproximado solamente de 1.200 pasajeros. Que los demás habrían llegado en sus propios vehículos, es lo que nos dicen. Entonces efectuamos una simple operación de dividir los 4.000 y picos turistas que dicen llegar, de haber llegado entre las 4, que es la capacidad de un vehículo particular, y se necesitaría más o menos un promedio de 1.000 unidades vehiculares para trasladarse, lo que no se ha visto ni en Huaraz ni en los pueblos del Callejón de Huaylas. Nadie vio tantas unidades, ¿no? Por lo dicho, no debemos fiarnos de las cifras. Lo cierto es que el turismo está en crisis y no existen propuestas claras para su desarrollo. El famoso Pertur Ancash, que nadie lo conoce, no tiene propuestas claras para desarrollar esta actividad. Y mal hacen los funcionarios en señalar cifras que no son ciertas. Por el contrario, debieran decir, en la Semana Santa el flujo fue un fracaso y señalar las acciones que deben realizarse para mejorar este problema. Sí, efectivamente, y también lo comentábamos, Guido, con el tema del Parque Nacional Huascarán, que también lleva un reporte, ¿no? Y me parece que por no contradecir el reporte que da el Parque Nacional Huascarán, la Dirección Regional de Turismo menciona estas cifras de 11.000 visitantes que no se ha visto, y como lo decíamos, de repente pues el control que hace el Parque Nacional Huascarán es más del turismo interno de la región, de la provincia de Huaraz, que en estos feriados desea también salir, ¿no?, con su familia a visitar estos lugares turísticos. Sin embargo, se ha reportado 11.000 visitantes que, como lo hemos mencionado, no parece lo ideal, no parece un reporte sincero. De manera tal que urge constituir un patronato compuesto por el sector empresarial para que adopte medidas necesarias para reflotar el turismo. No olvidemos que es una actividad económica y que su desarrollo compete al sector privado, que, dicho sea de paso, ha rehuido de sus responsabilidades. Recuerde usted, Pilar, que muchas veces hemos conversado la necesidad de hacer un proyecto especial en turismo en la región Ancash, que le pueda permitir obtener recursos económicos. Mire, ve usted, Lima, el Congreso, a través de una de las bancadas de Avanza País, me parece, que ha planteado ya un proyecto especial de todo el centro histórico de Lima. Es algo similar a lo que venimos pregonando desde hace mucho tiempo, pero por ahí hay interés. Sin embargo, nuestros congresistas están en nada, nuestras autoridades también están en nada. Si aterrizamos a la realidad, pues, Guido, lamentablemente la suerte de congresistas que tenemos es muy triste, ¿no? Ya se vocea, por ejemplo, el tema de la vacancia de Darwin, ¿no?, el representante de Chimbote, el congresista Darwin. Y así, entonces, lamentablemente, con personalidades, con personajes que, entre comillas, son nuestros representantes, hasta el día de hoy no se ven avances, no se ven trabajos, no se ven propuestas, y hace pensar de que durante estos 4 años de gestión seguiremos en lo mismo. Para el futuro debe concertarse una reunión con el sector de transportes y el empresariado turístico para adoptar estrategias como la venta anticipada de pasajes y hospedaje hasta 7 días antes de la Semana Alta. Así los transportistas podrán mantener precios bajos y hacerse de un capital adelantado que les permita subsistir. Así es, y de esta manera finalizamos con nuestro segmento. Ustedes opinan, nosotros comentamos, y vamos a presentarles un pequeño video de antesala a la entrevista que vamos a sostener con nuestro colega y escritor Omar Robles.
Vamos a ver el video que nos presenta Cintia Mora. El 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro. Esta fecha, que se celebra a nivel mundial, acompaña a chicos y a grandes por su amor a la lectura. Nos encontramos con el director regional. ¿Qué es las actividades que han estado realizando para fomentar la lectura a nivel de Ancash? Este año, justamente en el marco de la celebración del mes de las letras, el día 21 justo se va a dar la inauguración de esta feria. El fomento de la lectura es muy importante, incluso hay toda una política, ¿no?, para promover, ¿cómo se llama?, el gusto por la lectura, porque es parte del desarrollo del aprendizaje, no solamente del niño o adolescente, sino también del adulto, ¿no? Nos permite, hay todo un tema de transmisión de calidad humana también al respecto. Desde esa perspectiva, la DDC, ¿no?, queremos trabajar de manera articulada con los gobiernos locales para poder impulsar no solamente ferias, sino también las bibliotecas locales o bibliotecas comunitarias. El próximo sábado, por ejemplo, hay un grupo que fue ganador de los estímulos económicos del Ministerio de Cultura. Va a inaugurar, que es en el Distrito de Independencia, ¿no?, un centro poblado, una biblioteca comunitaria. Entonces ahí vamos a estar presentes, ¿no? Y la idea es que este proyecto también sea replicado y podamos acompañar para otras provincias de Ancash, ¿no? Justo. Bueno, muchísimas gracias por habernos dado su tiempo. Como sabrán, el 21 de abril se inaugura la Feria de Libros acá en Huaraz. También tenemos las distintas actividades. Muchísimas gracias por habernos aceptado el día de hoy. No, a ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, era nuestra compañera de labores. Ella es integrante del cuarto ciclo de la UNASAM en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Cintia Mora, quien ya desde el programa anterior está contribuyendo con nosotros con algunos pequeños reportajes. Era un preámbulo justamente al tema que vamos a tratar el día de hoy, referido con antesala a la celebración del Día Internacional del Libro, que se conmemora este 23 de abril, justamente de alguna forma como una fecha simbólica en reconocimiento, en coincidencia a la muerte de tres importantes escritores, ¿no? El William Shakespeare, es Miguel de Cervantes Saavedra y también el Inca Garcilaso de la Vega. Y justo en esta efeméride queríamos conversar un poco con Omar Robles, quien es, además de escritor, colega periodista, quien ha estado impulsando una campaña muy fuerte, sobre todo desde la pandemia, en el tema de incentivar la lectura. Omar, ¿cómo estamos? Buenos días y bienvenido. Buenos días, Pilar. Buenos días, Guido. Un gusto para mí, Omar, estar aquí en este espacio para hablar de un tema tan apasionado que es el libro, la lectura que hemos desarrollado con bastante fuerza estos años y que hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucho por hacer. Claro, y desde justamente tu experiencia, Omar, porque tú no solamente promueves la lectura, sino que escribes, ¿no? Y esto lo has desarrollado ya hace varios años atrás. En ese sentido, quisiéramos nos comentes un poco sobre tu experiencia. ¿Cómo has visto la participación de nuestros niños en incentivarse, en poder participar más en lo que es la lectura de los libros, considerando que los reportes estadísticos a nivel de educación dan a conocer que tenemos un avance mínimo en lo que es lectoescritura, ¿no? Así es cierto, en la pandemia nos ha afectado enormemente a todos, y en sí a la educación, y en sí a la lectura, porque nosotros que tenemos y promovemos los talleres de lectura, encontramos que hay padres de familia, que hay niños de tercero, cuarto que no leen. Supuestamente, ¿no?, el primero, segundo, ya el niño debería estar leyendo, pero hemos encontrado niños de tercero, cuarto, quinto grado, con una deficiente lectura, comprensión, ni imaginarnos. Entonces hay mucho por hacer en este aspecto, que no solamente el sector educación debería de corresponder, sino también la sociedad, ¿no? Los mismos padres, ¿no? Los mismos padres de familia. Apoyar con las instituciones de las municipalidades, poder ayudarnos, porque
son 2 años que hemos estado entre la virtualidad, que no ha sido muy buena, y se requiere poder un poco subsanar ese aspecto, ¿no? Entonces, ahí necesitamos el apoyo de las municipalidades, yo creo que en esa parte educativa, de poder orientar o mejorar la lectura, lectoescritura en los niños de las instituciones educativas. Pero con esto que comentamos, Omar, estamos viendo también de que no hay un interés en un 100% de los padres de familia tampoco por incentivar en sus hijos la lectura. ¿O es que qué es lo que pasa? Porque tú, si bien es cierto, has implementado con el apoyo del Ministerio de Cultura unos proyectos que los vienes ejecutando, como lo decía, desde ya al inicio de pandemia, pero en los talleres que tú de alguna forma publicas a través de las redes sociales nos vamos enterando también del grado de participación que se tiene, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Lo que sucede es que los padres de familia creen, ¿no? Creen que el colegio o en la escuela el niño, el profesor le va a enseñar la lectura. La lectura no se enseña en el colegio, la lectura depende del hogar, de la escuela, de la biblioteca, la comunidad en sí, en todo, ¿no? Entonces, ellos creen que, no, la lectura, el profesor, la escuela, no se preocupan en ese aspecto. Entonces, y yo he encontrado muchos padres, mira, que me llaman, no sabe leer, de ahí digo, venga, hasta le vamos a ayudar gratis, así yo les quiero ayudar, no vienen, que el hijo no puede venir, que el papá, que la distancia es muy larga, un montón de cosas, y no vienen. Uno que otro se aparece, mi hijo está en esta parte, quiero que le ayude. Nosotros le ayudamos en la asociación, somos una asociación que son para poder ayudar a los padres de familia, a nuestros vecinos, pero como que piensan que todo lo va a hacer el colegio, todo lo va a resolver el colegio, lamentablemente. Eso no es así. Hay que también darle un poquito de apoyo buscando a instituciones como en el caso de nuestra asociación para poder también ayudarlos en la lectura. Omar Robles es un joven periodista ancashino, miembro de nuestra orden, el Colegio de Periodistas de Ancash, y desde hace un tiempo atrás se ha abocado a la escritura. Ha publicado una serie de libros y eso realmente nos satisface porque Ancash es una de las pocas regiones del país que poco ha producido en el transcurso de los últimos años, sobre todo Huaraz, con excepción de la zona costa, de la zona de Chimbote. Sin embargo, en Ancash hemos tenido grandes escritores que nos han dejado algunas obras. Sobre esas carencias, esa falencia, refleja lo que estás manifestando. También la falta de apoyo de nuestras autoridades locales. Los gobiernos locales que tienen una oficina exclusivamente de educación y cultura, debieran orientar esto en los barrios. De repente pequeñas bibliotecas barriales o encuentros semanales con los niños para interactuar en cuanto a lectura, y no se hace. Yo he visto en varias gestiones que se han instalado a partir de este año, desde el momento de las clases, una sola vi a un gobernador sentarse con los niños a leerles un cuento, y me pareció formidable, porque es el ejemplo que se trasluce. Eso no ocurre en nuestra ciudad. Hace poco Pilar nos citaba al inicio a 3 grandes escritores mundiales. Seguramente que alguno de nuestros alcaldes dirá, ¿y quiénes son esos vecinos? ¿No? Así es, ¿no? Y Guido, yo aquí traigo la ley del libro que fue promulgada en 2020, ¿no? Acá está la ley del libro. Claramente indica lo que tiene que hacer un gobierno regional, un gobierno local en torno a la materia del libro y la lectura. Pero me parece que los funcionarios, los que están en estas áreas de educación, cultura, no leen, y por eso que no se enteran de que como que las municipalidades se desentienden de la labor de la lectura, del libro, de apoyar, de promover, ¿no? Entonces, es lamentablemente que nuestras autoridades no se preocupen. Entonces, yo hace algunos días atrás estaba proponiendo una alternativa, ¿no? Como sociedad civil también estamos para proponer, ¿no? Crear un consejo de libro y la lectura provincial, en donde estemos todos los agentes del libro, ¿no? Escritores, editores, libreros, todos, lectores, profesores, todos nos podamos unir para poder promover y ayudar a la lectura. Pero eso lo tiene que liderar, ¿no? Nuestra autoridad principal. Ellos tienen que estar ahí pendientes, ¿no? Llevando a cabo todo este proceso. Pero no se da, ¿no? Están abocados a otros temas, a otros cuestiones que supuestamente son más importantes
que la educación de nuestra gente, ¿no? Bueno, y eso parte también de nuestra sociedad, ¿no? Nuestra sociedad hoy en día con la tecnología un poco que hemos olvidado eso, cuando en algunos lugares existen pequeños clubs de libros, se reúne un grupo de ciudadanos y leen una determinada obra, o la van leyendo en partes durante un par de semanas. Eso debiéramos tratar de propiciar de repente, reunir en los barrios, ¿no?, a grupos de ciudadanos en determinadas horas, porque eso permite como un relajo. Porque no solamente es el libro, también la otra parte del deporte que debieran hacer, que tampoco se hace desde el punto de vista barrial, ¿no? Entonces, ese tipo de temas no se tocan, lamentablemente, porque desconocimiento, como lo hemos señalado, de las autoridades, del gobernante, de los alcaldes, desconocimiento de los regidores, que tienen una función esencial sobre ese aspecto. Creo que los únicos que los he visto en los últimos años son los profesores de educación inicial, que incluso tienen un rincón del libro en sus aulas, y allí preparan cada año, y son los niñitos que están permanentemente leyendo cuentos, pero cuando pasan a la primaria se olvidaron. Así es, ese es un tema permanente, ¿no? La lectura tiene que ser permanente. Has mencionado muy bien clubes de lectura. Necesitamos clubes de lectura en instituciones, en colegios, en universidades. ¿Qué tantos estamos promoviendo? ¿Qué hacemos en los colegios? Solamente vemos, ¿no? Se verifica la lectura, pero no se da un gusto a la lectura, no se le da un amor al libro. Lamentablemente en los colegios y en las universidades solamente la lectura es para aprobar cursos. Nosotros, como la asociación que estamos promoviendo, queremos que la lectura forme parte de la vida del estudiante, del lector, del joven, ¿no? Entonces, eso deberíamos de enfocar, porque no solamente pensar en hacer una tarea, ¿no?, o verificar que el alumno ha entendido, ¿no?, sino que constantemente vayamos a las ferias de libro, o a eventos, a actividades, donde el alumno tenga en su cultura el libro presente permanentemente, no solamente en la época del colegio, ¿no?, sino en cualquier momento de su vida, que el libro lo acompañe al niño y al joven. Eso es lo que queremos hacer, y eso deberían entender también nuestras autoridades, nuestros funcionarios, de liderar ese aspecto importante de nuestra comunidad. Esperamos, yo siempre soy un tanto romántico, esperamos que en algún momento piensen, ¿no?, o reflexionen. Pero esa respuesta no se da, en todo caso, así como tú lo mencionas, por desconocimiento. De repente te has tomado el tiempo de poderles alcanzar la norma para que el área respectiva, la dirección de repente o la gerencia de desarrollo social de las municipalidades puedan tomarse el tiempo de leerlo, de revisarlo. Igualmente en el gobierno regional con la gerencia de desarrollo social. Pero no debemos de olvidar algo que es importante y que debe de tener presente la comunidad, la sociedad, ¿no? Los libros son herramientas para la apertura hacia nuevos conocimientos, ¿no?, y valiosos recursos que ayudan en el desarrollo, en el desenvolvimiento, en la creatividad de las personas que leen, ¿no? Te ayuda incluso a ampliar tu vocabulario para poder comunicarte, te ayudan a mejorar tu acervo, tu conocimiento cultural, ¿no? Y frente a ello, mencionabas, Omar, un tema que tiene que ver con la conformación del Consejo del Libro, una propuesta que tú lo estás mencionando, que me parece importante, ¿no? Pero un Consejo del Libro, como lo decía Guido, que promueva la participación en los barrios, ¿no?, que promueva no solamente que participe el Consejo como tal dentro de la ciudad, de repente en un lugar donde se establezca, sino que haga las visitas, que motive, que genere, que despierte el interés con los dirigentes barriales, por ejemplo, ¿no? Y se pueda reunir cada cierto tiempo en ese lugar, en ese barrio, con la participación de los propios escritores. En algún momento conversábamos contigo en el tema de las ferias de los libros. Colombia, por ejemplo, tiene una experiencia muy bonita cuando hace la feria de los libros, ¿no? Tuve la coincidencia de llegar en algún momento a ese lugar justo cuando desarrollaban esta feria de los libros, y se notaba ahí el compromiso de los propios escritores, ¿no? Los escritores que participan en esta feria, invitan por cada día a distintas aulas, de acuerdo a las edades, y los invitan a participar en talleres de lectura vivenciales en ese momento, ¿no? Entonces me parece que también hay un convenio firmado con la Dirección Regional de Educación, que es la que debería también
de alguna forma liderar junto con la Dirección de Cultura y las municipalidades todas estas actividades que permitan que nuestros educandos puedan mejorar en el tema de lo que es la lectura. Y también, de repente, ver la posibilidad de promover primero el conocer a nuestros escritores de la región, ¿no? Primero, incentivar la lectura regional. Eso sería importante, Pilar. Hacía referencia del desconocimiento de las autoridades. Mira, en 2017 al 2021, tanto Huaraz como Independencia elaboraron unos planes de libro de la lectura. Independencia, esto culminó el año pasado. Son planes de... Se lo guardaron. Se lo guardaron. Sí, sí. Huaraz, con la gestión del señor Mautino. Pero estos planes no tienen una ordenanza, no tienen una ordenanza, resolución. Tienen su conformación, tienen todo. Porque debería de seguir y continuarse. Ajá, pero ¿no? lamentablemente la gestión del señor Mautino el año pasado con sus regidores, que supuestamente también lideraban el aspecto cultural, lo archivaron y no hicieron nada. En Independencia también lo mismo pasó, pero nosotros, como hemos estado apoyando Independencia desde la sociedad civil, lo hemos actualizado la ordenanza. Así que la ordenanza de Independencia va hasta el 2026, gracias a los regidores. Yo quiero mencionar a la regidora María Tello, que fue la que estuvo ahí impulsando para que esta ordenanza se prolongara. Ahora está en manos del lado el problema radica en que nuestras autoridades tan solo ven, en el caso de Huaraz, por ejemplo, cultura es centro cultural, y no es así. No. Es tan sencillo poder desarrollar, ¿no?, imaginación. Recursos económicos existen, se puede determinar un determinado incentivo para que cada uno de los escritores que tengan aquí, que tenemos en nuestra ciudad, asignarles un barrio y buscar luego cuál es el producto. Decir, señor Omar Robles, ¿qué le parece? Lo asignamos al barrio de La Soledad, tiene usted este incentivo, y este incentivo es para el grupo que usted logre reunir de gente que vaya a leer una vez a la semana, nada más. Y vamos a tener resultados no solamente en gente que va a leer, sino en gente que va a ampliar el conocimiento. Así es. Somos una de las ciudades más ignorantes que existe en el país, por Dios. De manera tal, y eso producto porque nuestras autoridades... De las autoridades que tenemos. Es producto de nuestras autoridades. Tenemos un regidor o un presidente de una comisión de cultura que no sabe qué cosa es educación y cultura. Mire, hoy tenemos 2 alcaldes que son maestros. Han sido formados para tal, de manera que esperamos, y estoy seguro que así lo harán, que le darán el peso suficiente y puedan hacer esto. ¿Tú crees, Pilar, que será difícil dar una asignación, por decirte, 1.500 soles mensuales a determinados escritores y empoderarlos de un determinado barrio, y a ese barrio regalarle una biblioteca de 10, 20 libros, una colección de libros? ¿Cuánto le significaría a la municipalidad en un año? 20.000 soles. El próximo año, si los resultados son óptimos, incrementarán y será mayor. Hemos terminado 4 años y hemos ampliado el universo de gente que lee y se va a acostumbrar porque sabe que cada sábado o cada viernes o cada jueves que programen van a ir ahí, a ese lugar que lo citen. A ver, y la municipalidad podrá monitorear cuánta gente va a esas... O sea, es imaginación. Solo que... no es dinero, es el tema que tiene, pero es imaginación. Sí. Y lo otro es que conciben que el gobierno local es allí captar rentas, multar a la gente, sancionar a la gente. Eso no es el gobierno. Nosotros los hemos elegido. Los ciudadanos elegimos a nuestras autoridades y ellos no responden a lo que debieran hacer. Así es. Omar, también ahí habría que ver un tema que es importante, la participación, como te decía, de educación, pero de las docentes, de los centros educativos, ¿no? Claro. Hablaba Guido en un ejemplo de que las profesoras de educación inicial incentivan más a la lectura. Lógicamente ellos lo hacen a través de los juegos, ¿no? Que son más el tema de la metodología de trabajo de las docentes de educación inicial, pero también está establecido que para articular los niños de 5 años que pasan al primer grado con 6 años, debe de seguir esa misma metodología, no se debe de romper. Entonces ahí debe de haber también una especie de compromiso que de repente se podría, a través tuyo, promover, proponer, para que se siga incentivando y leyendo, continuar leyendo, pero a través del juego. Y tú que eres docente, y ahí existe un divorcio. Ahí existe un divorcio que cuando el niño cumple los 5 años y pasa al primer grado, el profesor se olvida de ese niño. Es diferente, entonces ahí falta entrelazar más, ¿no? Hay que mejorar ahí, pero también hay otro desfase cuando el niño
pasa al nivel secundario, ya no lee. Ya no lee. Mira, por ejemplo, nosotros formamos O les niños, dan simplemente dos o tres, claro, como tú dices, de grabarse simplemente el libro que les están dando, Y las responder las preguntas, preguntas y se nada más. olvidaron completamente, ¿no? Nosotros tenemos niños de 6 hasta 10, 11 años, pero ya 12, 13 años, ya no hay niños, ya no hay adolescentes queriendo motivarse en la lectura. Entonces, hay algo que está pasando en los colegios, que cuando llegan al 6º grado, primer año de secundaria, el niño ya se desentiende de la lectura, ya no es importante. ¿No? Bonito, ¿no? En inicial, primer grado, segundo grado, están motivados, ¿no? Pero después viene ya la bajada, ¿no? Digamos de esa manera. Yo recuerdo hace como 20 años o un poco más, había un gerente aquí en la Caja Rural Chavín, Marco, no recuerdo su otro apellido. Con él desarrollamos un concurso para jóvenes, para niños de segundo grado de educación primaria. ¿Qué piensan ellos? ¿Qué quieren de Huaraz al futuro? Con sus propias palabras. Increíble lo que ellos manifestaban. Cosas así motivan y se va generando la conciencia que tanta falta nos hace, la querencia. No hay cariño a la tierra. Y eso tiene que partir de los niños que van leyendo, van aprendiendo y paralelamente se van haciendo este tipo de certámenes, ¿no? Entonces los niños se sienten partícipes de lo que sueñan. Eso es muy importante, eso se debería de hacer Nosotros estábamos promoviendo un fondo editorial, Guido, Pilar, que la municipalidad podría darnos la posibilidad de tener libros que hablen de nuestra tierra, que hablen de nuestro Huaraz, ¿no? Un libro pero dirigido a escolares, ¿no? Porque ahí es donde tenemos que incidir, ¿no? Que nos cuenten nuestra historia, publicaciones, un fondo editorial para nuestros niños, no para escritores, no, para formar lectores conociendo nuestra tierra. Eso es lo que no hay aquí y no se preocupan por desarrollarlo tampoco. Pero con los planes regionales de educación que se debería de impulsar, que incluso se anunció en ANTA, se ha desarrollado la presentación de este primer plan, debería también de articularse lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, el hecho de que dentro de las propuestas de las lecturas sean las de nuestra región en principio, ¿no? De nuestra región, y si no las hay, ahí estamos escritores, ahí estamos nosotros los escritores para poder hacerlo. Por ejemplo, Independencia, no tiene un libro, un texto de la historia de Independencia, del distrito de Independencia, ¿no? Y por ahí deberíamos de empezar, ¿no? Deberíamos de empezar, ya, tú ven, escríbeme un libro sobre Independencia, recopílame la información y te lo publico. Eso debe ser la misión del alcalde, porque el alcalde tiene que enfocarse en formar su identidad de su pueblo, de su comunidad, pero lamentablemente no nos desorientamos en ese aspecto y que no llegamos a... Ahora también la prensa, también somos parte responsables de esta situación, ¿no? Porque muchas veces no motivamos el desarrollo de este tipo de actividades, lo vemos de una manera muy superficial, de manera tal que se hace imprescindible que exista pues un mayor compromiso, ¿no? En todos los espacios para tratar de motivar. Y como vuelvo a señalar, Omar, y esto lo habrás podido entender, es sencillo imaginarse una serie de cosas que no son muy costosas y que sí se pueden hacer. Solo lo único que se requiere es voluntad del funcionario, y seguramente que van a encontrar, porque hoy en día ya no tenemos un solo escritor, tenemos varios escritores aquí en la ciudad de Huaraz, y en buena hora, porque ya nos están colocando en un sitial nacional preferente, ¿no? Eso es muy importante a lo que señalas, Guido. Nosotros los escritores que estamos aquí en Huaraz, deberíamos de hacer, ¿no? Como ha dicho Pilar, ¿no? Ir, por ejemplo, ¿no? Y nosotros iríamos hasta gratis, solamente que organice, convoquen a los vecinos y hablar de nuestras obras, hablar sobre la literatura, hasta leer algo de nosotros, ¿no? De nuestros cuentos, de nuestras historias, ¿no? Yo creo que ningún escritor rechazaría eso, pero hay que organizarlo, ¿no? Hay que establecer estas políticas del Consejo del Libro, de los planes, ¿no? Porque en la gestión pública mayormente todos nos dicen que no hay financiamiento, no hay plata, ¿no? Pero cuando nosotros, ¿no? En base a una ordenanza, en base a un documento, generamos dentro de esta institución, yo creo que va a haber una disponibilidad, siquiera para el pasaje, ¿no? Siquiera para movilizarnos. No queremos fondos enormes, ¿no? Cuestión pequeña para poder empezar. Y eso se debería de iniciar. No, y se desperdician recursos económicos en actividades trascendentes y que no repercuten hacia la formación futura del ciudadano.
una de las tareas fundamentales de cada gobierno local es formar al nuevo ciudadano. Y eso es una tarea esencial que no se hace. De manera tal que esta es una forma de avanzar y es un interesante aporte que le damos el día de hoy a quienes todavía no están dando sus 100 días de gobierno, ¿no? Se han olvidado su informe. 100 días sin cultura, sin libros, sin lectura. Sí, ayer pude escuchar del alcalde provincial y es prácticamente 100 días sin cultura. Así es, Guido. Yo como asociación les comento que el próximo sábado estamos inaugurando una biblioteca comunal, que es gracias a los fondos del Ministerio de Cultura. Y nosotros, viendo esa necesidad, ¿no? Bibliotecas, ¿no? Bibliotecas. No hay bibliotecas en Huaraz, bibliotecas descentralizadas, ¿no? Como has mencionado, ¿no? Quizá en un barrio hay locales comunales que son para fiestas, ¿no? Pero hubiera sido bonito que tenga ahí un estante de libros y una hora determinada en estos proornatos, los niños vayan a leer. Y nosotros como asociación tenemos 16 mediadoras de lectura que podríamos nosotros articularnos, ¿no? Una mediadora podría ir al barrio de La Soledad, en ese local que tiene, y los niños leerle, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y no solamente los niños, los jóvenes también, y hasta los adultos. La gente, claro, para todos. La gente adulta también necesita reunirse y leer un libro, por ejemplo, una determinada obra en conjunto, y que cada uno vaya leyendo, pues, o ver algunas estrategias, párrafos y párrafos, o de repente ver algunas estrategias, Omar, ¿no? O sea, lamentablemente el tema no es lamentablemente, pues un tema de modernización, de globalización, es el tema del avance en las tecnologías, ¿no? Ahora cualquier persona, cualquier niño tiene un celular a la mano, ¿no? Entonces de repente también implementar eso con el apoyo de las municipalidades, por ejemplo, un blog o un espacio donde se pueda concentrar libros digitales de la región, donde se pueda promover también ese tipo de lectura, ¿no? A través del internet. No necesariamente, o de repente acompañado de las bibliotecas comunales que menciona Omar, que son importantes, acompañado también de esta participación o de esta presencia de las bibliotecas digitales, ¿no? Con extractos o resúmenes manejados por este consejo que propones tú, en el que se pueda considerar nuestras lecturas de la región, ¿no? En Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima, en la gestión anterior, de lo bueno que hizo fue crear Lima Lee, que tiene su biblioteca digital de libros, ¿no? Los escritores gentilmente cedieron sus obras y una persona lo elaboró, ¿no? Como digitalmente, y tienen un repositorio de muchas obras digitales que la Municipalidad Metropolitana de Lima implementó ya en la época de la pandemia hasta el año pasado. No sé si continuará. Hicieron talleres, una experiencia muy bonita que hizo Lima, y lamentablemente pues no, nuestras autoridades no replican esas cosas, ¿no? Hicieron foros, libros cartoneros, talleres de lectura, formación de mediadores. Hay experiencias y no se replican, ¿no? Es lo triste. Hasta virtuales. Si ya no pueden hacerlo, pues, si tienen un equipo de comunicación de 10, 12 personas, ¿no? Pues que esos 2, 3 se encarguen de hacer actividades culturales por sus redes sociales, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros los escritores, promotores y el público del libro estamos llanos para apoyar, ¿no? Nunca nos hemos resistido, siempre estamos llanos a apoyar. Cuando nos han llamado hasta para ser jurados, Pilar, te comento, de concursos de los escolares, hemos ido gratis, no nos han pagado nada por querer apoyar a los niños, a la educación. Y conocemos tu identificación, en verdad, Omar, tú has promovido esto hace mucho tiempo. Si bien es cierto, es un esfuerzo que haces todavía aún con muy poca gente, pero creemos que nuestras autoridades en algún momento van a tener que despertar, ¿no? Y van a tener que apoyar esto, porque esta es una propuesta que al final, como lo decía al inicio, genera desarrollo, ¿no? Genera que nuestros niños, que nuestra población escolar pueda estar mejor preparada, pueda ampliar sus conocimientos, la creatividad que es tan importante, ¿no? Eso es muy básico que debemos de insistir, y que estas autoridades, espero que reflexionen y puedan recoger nuestras propuestas, como en este caso de esta implementación del Consejo del Libro y la Lectura de nuestra provincia, porque en Huaraz ya ha habido. En Independencia tenemos la herramienta legal, ya tenemos la ordenanza, pero lamentablemente los funcionarios no nos llaman, ¿no? Ellos tienen que buscarnos a nosotros, ¿no? El año pasado yo he ido, hemos insistido, pero yo creo que este año ya ellos nos deben de llamar, nos deben decir, vengan, trabajemos, hagamos esto está en mi plan, en esto ayúdame, en esto apóyame, pero lamentablemente como que
están ausentes, ¿no? Lamentablemente están ausentes. Bien, Omar, hay mucho seguramente que hablar sobre este tema. Seguiremos insistiendo, seguiremos molestándote en otra oportunidad. Por lo pronto, creo que será hasta un nuevo momento en que volvamos nuevamente a estar aquí presentes en el set y poder conversar sobre este importante tema. Gracias, Guido, gracias Pilar. Yo solamente recordar que el próximo sábado estamos inaugurando nuestra biblioteca comunal en Huanchac, así que están invitados a las personas, a los amigos, y también lo que vamos a hacer después, vamos a llevar a los colegios. Luego, ¿no? Vamos a llevar a los colegios. Desde nuestra posición unitaria, solitaria, vamos a hacer algo que esperamos recojan los alcaldes, recojan los funcionarios y los líderes de los demás barrios y de los centros poblados, ¿no? Gracias. Bien, gracias a ti, Omar. Para hoy también habíamos invitado a nuestro amigo Edgar Paredes Milla, exalcalde de La Pampa, para hablar de un tema esencial y crucial, cuál es la conflictividad. Sin embargo, al parecer debe haber tenido algunas otras cosas que hacer, no ha venido. Vamos a pasar una entrevista que hizo nuestra coleguita a la defensora del pueblo para luego opinar brevemente sobre este tema. Cintia Asís nos presenta un pequeño reportaje sobre el tema. Bien. Bueno, me indican que tenemos algunas dificultades para poder pasar el reportaje. Mientras tanto conversemos, ¿no? Comentemos un poco, Guido, el tema de los conflictos sociales. A nosotros nos parece de suma importancia tratarlo, porque seguimos en conflictos en la zona del sur sobre todo, ¿no? Desde diciembre del año pasado se ha notado la protesta de los hermanos del sur frente a este gobierno de turno, ¿no? Entonces, y hasta ahora no se ha podido solucionar. Y no solamente en el sur, Pilar, sino en todo el país. No olvidemos que aquí en la región Ancash hay muchos conflictos que están dormidos. Seguramente hay una pequeña tregua, pero en cualquier momento van a saltar. Hay algo que es importante manifestar, que el empirismo y la improvisación y el corto plazo han caracterizado la acción política en el país. La arquitectura institucional existente es limitada y frágil, con legitimidad escasa, que no atenúa ni encausa la demanda social y todavía menos puede prevenir los conflictos para que estos no sean explosivos. ¿Cuál será el camino que tengamos que seguir? Probablemente, como siempre lo manifiestan las autoridades, el diálogo. Pero este diálogo no va de la mano con hechos concretos de superar los problemas. Mira, el agua, que es el mayor conflicto que se tiene en el país, aún no logra encontrar soluciones. Se espera que con esta ley del canon pueda satisfacer a las cabeceras de cuenca. ¿Cómo será? Pero si hablamos del agua, también hemos tenido la oportunidad de conversar con varios profesionales aquí en nuestro set, y se habla, por ejemplo, de la concreción de los consejos, ¿no? Los consejos de cuenca, que de alguna forma le darían un trabajo mucho más concertado, coordinado, ¿no? Claro. Entonces eso evitaría de repente el tema de los conflictos que se han venido dando, porque se trabajaba de forma aislada, ¿no? Una comunidad pensaba que el agua que pasaba por ahí era de ellos y nada más. Pero si trabajamos a través de los consejos, se entiende de que esto es un trabajo más en unión, en concertación con todos ellos, y entonces tienen que llegar a ciertos acuerdos que permitan de alguna forma evitar esos conflictos que se mencionan. El problema radica... Aquí, sí. Habría que ver también, Guido, un ejemplo, ¿no? Tía María, que también ha sido motivo de muchos conflictos que se han desarrollado en el 2019, también habría tenido un impacto económico fuerte, ¿no? Que más o menos es una pérdida, según mencionaban los reportes, de 250 millones, que significa más o menos el 4%, el 0.4% del PBI nacional y mensual, y el 6.1% del PBI mensual de Arequipa. Entonces, si nosotros nos remitimos un poco al tema de los conflictos, también la población no piensa en el daño que se hace, ¿no? a justamente el desarrollo de nuestro país, ¿no? Entonces, nos indica en el equipo técnico que ya tienen el video. Bueno, entonces vamos a pasarlo para luego... Escuchemos a la defensora del pueblo, ¿no? Así es. Muy buenos días, nos encontramos a las afueras de la Defensoría del Pueblo para conocer las funciones que realiza. Soledad Rodríguez Loli, directora de la Defensoría del Pueblo, nos explicará la labor que se realiza día a día.
El rol que cumple la Defensoría del Pueblo en un conflicto social, que hay varias categorías dentro de la misma, como en el caso particular de Ancash tenemos un gran porcentaje en el tema socioambiental por la presencia de mineras en sus niveles, ya sea artesanal, informal, pequeña, mediana y gran minería. Y también tenemos el tema de conflictos de gobiernos nacionales que tienen que ver más que todo con gobiernos locales, ¿no? Distrital, provincial y gobierno regional. Otras categorías también que es poca la incidencia. El rol que cumple la Defensoría en medio de los conflictos sociales es precisamente evaluar a quién corresponde atender el mismo. Si hablamos de mediana y gran minería, definitivamente pues a quien le corresponde llevar, establecer los lazos para una mesa de diálogo entre las partes involucradas es a la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas. Cuando le llega un pedido de esa naturaleza a la Defensoría, lo que nos corresponde es trasladar al ente competente, en este caso al MINEM. Pero si hablamos de minería informal, artesanal o pequeña, le corresponde que estos casos sean trasladados a la Dirección Regional de Energía y Minas, Área de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, o lo lleva el MINEM. A esos espacios de diálogo, lo que hace la Defensoría del Pueblo es supervisar, vigilar, monitorear el rol que cumple el Estado. La directora nos menciona que la función principal de la Defensoría del Pueblo es supervisar y que se cumplan todas las normas establecidas. Era aún más un extracto que saca nuestra compañera Cintia Asís con relación a una entrevista que hace con la Defensora del Pueblo, ¿no? Un poco más sobre las funciones que ellos cumplen, y menciona de que si se presenta un conflicto en educación o en minería, es el ente rector el que debería de solucionarlo a través, lógicamente, como lo decías, Guido, el tema del diálogo. Pero aquí habría que evaluar algo, y antes de finalizar, los impactos y los costos de los conflictos a los que yo mencionaba cuando daba el ejemplo de Villa María. Sobre eso precisamente quería referirme, la utilización de la minería en el uso de las aguas. Yo sigo insistiendo que esta nueva ley que ha salido del canon hídrico podría permitir, porque la minería traslada aguas de una cuenca a otra para poder desarrollar sus aspectos mineros. Hoy van a tener que pagar, y van a tener que pagar fuerte seguramente. Esto podría aliviar en algo. Pero esto no solamente va con el tema de el uso del agua de las zonas en las que ellos están de alguna forma asentados, sino también el tema de la contaminación, que ha sido parte también del conflicto que se ha presentado. Claro, en ese sentido tendrán que ver también la eliminación de las aguas servidas en la minería, ¿no? En el lavado que hacen de minerales, cómo es que van a efectuar ese tipo de desechos. En realidad hay mucho que conversar en torno a los conflictos, porque un pueblo que vive en paz mira al mañana. Si estamos en conflictividad permanente, pues se va a producir lo que tú has señalado. No hay, es un retraso, ¿no? No hay desarrollos, se pierden oportunidades, y enormes oportunidades. En tiempo pasado hemos tenido acá una serie de conflictos en la ciudad nomás. Conflictos con el FEDIP, conflicto con los transportistas, conflicto con los vendedores ambulantes, de manera tal que hace falta muchísimo diálogo, pero llegar pues a situaciones concretas para poder resolver. Y antes de finalizar, debemos de tener presente que esta conflictividad está atada a tres circunstancias, ¿no? Una que es la expansión del mercado, que ha puesto en contacto a actores diversos, multiplicando y tensando sus relaciones. La segunda, que viene con la debilidad institucional que se manifiesta, se pone en manifiesto generalmente, y que ha limitado de alguna forma la estructura de intermediación, de intereses diferentes y hasta contradictorios, y la ausencia de reformas, ¿no? La subsistencia de desigualdades y exclusiones históricas de las que las poblaciones tienen más conciencia en un mundo cada vez más conectado por la tecnología de la información. Tres aspectos que más adelante, posiblemente, cuando tratemos este tema, vayamos a evaluarlo más a fondo. ¿Cómo no? Y hasta aquí hemos llegado el día de hoy, Pilar, con nuestras entrevistas, nuestra opinión, nuestra percepción de lo que acontece en nuestra comunidad. Nos vamos despidiendo hasta el próximo sábado. Seguido nos vamos despidiendo, anunciándoles que el próximo sábado, en el marco del Día Mundial de la Tierra, ya tenemos confirmada la participación del doctor Julio Palomino, docente de la UNASAN, quien estará conversando con nosotros sobre este tema tan importante, hablar sobre la contaminación, hablar sobre lo que podemos hacer, cómo podemos también como población contribuir a mejorar todo el tema de la contaminación,
y lógicamente con la intermediación de las autoridades, que es importante también, ¿no? Bien, muchísimas gracias a quienes nos siguen desde diferentes puntos de la región, el país y el mundo. Así es, muchas gracias, nos despedimos hasta el próximo sábado. Hasta pronto. Porque no pensé que quedado, estamos nosotros ahí. Entonces el informativo de la mañana, ¿no?